¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo del motor, de la movilidad, que da de nuevo el banderazo de salida, ya ven, de forma muy bien diferente a la que están acostumbrados a través de la radio, a través del 92.0 en Cope Más Valencia, y ahora también nos pueden ver. También es verdad que volcamos el audio para que puedan escucharnos en cope.es/Valencia y también, por supuesto, nos puedan ver, con lo cual, bueno, ya están acostumbrados. Poco a poco se van acostumbrando a vernos, a ver el equipo de Luz de Cruce. Hoy vamos a hablar de investigación, de nuevas tecnologías, en lo que es la aplicación de tecnologías en investigación vial y también, por supuesto, en forense. Y para ello, obviamente, tenemos a una invitada que enseguida vamos a presentar, pero antes, si les parece, María José Alonso. Hola, María José, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas, Serrant, ¿qué tal? Muy ¿Qué tal? bien. Bien, estás ahí, está ahí. ¿Cómo vas? ¿Bien? Bien, ya sabes, esperando esta hora porque es un poco mi recreo, entre comillas, Sí. con tanto confinamiento que tenemos, esta hora pues para mí es pues como el recreo, ¿no? Es una Mm. hora de compartir, de charlar, de olvidarte de todo este rollo del COVID-19 y demás. Y bueno, hoy además especial porque también tenemos a Claro. nuestra amiga Yo, Miriam, con lo cual se va a hacer muy ameno. exacto. Yo no sé si estoy entre tus amigos, pero sí que sé que Miriam sí Hombre, está entre tus amigas. ¿Eh? Hombre, tú cómo no, por favor, que nos conocemos hace ya 17 años, ahí es Nada nada, menos, nada menos. nada menos, nada menos. Bueno, preséntanos a Miriam Moya. Ah, Cuéntanos. vale, yo, bien, Sí, vale, claro. perfecto. Bueno, pues nuestra compi Miriam, y digo compi porque es otra de las frikis de seguridad vial que de vez en cuando también colabora con nosotros en el programa, pues es perito judicial y hoy nos va a traer una novedad que es yo diría que desconocida o poco conocida, muy poco conocida aquí en España, que es una nueva tecnología que sirve para hacer reconstrucción de siniestros viales, de la escena del siniestro vial, pero también sirve para hacer reconstrucciones en escenas de crimen, de ahí que sea también parte forense, con lo cual para todos los criminólogos sería una herramienta también muy interesante. Esto en Estados Unidos lleva un mogollón de tiempo ya en activo, pero ya sabes tú que los americanos son a lo grande y a lo bestia siempre en todo. Ujú. Y bueno, pues Miriam es la nueva representante de Trimble. Aquí ahora nos lo explicará ella, que es digamos, esta empresa que dispone de esta ultimísima tecnología. Es que si Sí. quieres, adelante Miriam y Bueno. explícanos tú Oh, misma. hola, Miriam. Muy Hola, buenas, ¿qué tal, bienvenida. Vicente? María José, buenas tardes. ¿Qué tal? Encantada de estar con vosotros. Bueno, vamos a hablar de cosas muy interesantes, dentro de la seguridad vial, lo que es la reconstrucción de accidentes y todas estas cosas. Esto es una cosa muy chula, muy gráfica y que les va a interesar mucho, sin duda alguna, a todos los oyentes y ahora espectadores. Ha dicho la empresa, pero no me he quedado con ella. Cuéntanos un poco a qué empresa perteneces. Pues mira, llevo la parte, bueno, de Trimble Forensic, Sí. bueno, experto en Forensic para Trimble Europa, ¿no? Mm. Y la verdad que, bueno, es más novedoso en esta parte del mundo, pero sí que es verdad que en Estados Unidos, por ejemplo, lleva unos 30 años y son pioneros en toda esta disciplina, porque realmente engloba bastante. No solamente es accidentes de tráfico, que los accidentes de tráfico a su vez, si tú los reconstruyes y de hecho lo investigas, también sirven porque es un pilar fundamental para poder evitar así una mala gestión de la seguridad vial. O Mm. si conoces el por qué ha ocurrido ese siniestro, evidentemente lo podrás evitar. Entonces es un pilar fundamental también de la seguridad vial. Mm. Bueno, María José, adelante. Sí, es que está muy interesante el tema, precisamente, entre otras cosas, pues por lo que ha comentado Miriam, ¿no? Que al fin y al cabo aquí de lo que se trata es de la prevención y digamos, aprender de los errores. Con esta nueva técnica entiendo que se recopilan muchísimos más datos con los cuales en un futuro a la hora de hacer mantenimiento de carreteras, incluso construcción o proyección de nuevas infraestructuras, se pueden tener muy en cuenta para no volver a caer en errores, siempre y cuando, claro, también en la mayoría o en algunas ocasiones el error haya sido básicamente, el fundamento haya sido la propia infraestructura, que habrá otros casos en los que a lo mejor sea un 50-50 infraestructura usuario, incluso hay ocasiones que es simplemente
simplemente el usuario, ¿no? Pero siempre se pueden corregir errores de cara a que, pues lógicamente, el ser humano no es infalible, más bien es justo todo lo contrario, y al final hay que poner la seguridad en infraestructura para, pues bueno, paliar un poco esos errores que el ser humano comete, ¿no? Entonces, quisiera que nos explicaras un poco en qué consiste, en este caso, el apartado de seguridad vial o reconstrucción de siniestros viales, y luego, si quieres, también nos amplías, porque es muy interesante, la parte forense. Vale, por ejemplo, ahora, María José, en la actual crisis que vivimos, ¿no? Con el COVID-19, que es una tragedia y una desgracia absoluta, pero si tenemos en cuenta las cifras, muertos en el mundo ha habido unos 100.000 aproximadamente, ¿no? Hasta ahora. En este tiempo, en el mismo tiempo, en los 3 meses que lleva desarrollándose sobre todo las muertes por COVID-19, hemos tenido, de siniestros viales, mueren 300.000 personas. Vemos la magnitud que es, o sea, la magnitud es terrible. Lo que pasa es, claro, escalonada por países. Por desgracia, los países de bajo ingreso y medianos son los que tienen esa cantidad de muertes y lesiones graves en carretera. Es la realidad. Pero no por ello son menos importantes. Son igual de vida, igual de tragedias, igual que todo, ¿no? En fin, si nosotros, por ejemplo, analizamos la infraestructura, que también se puede analizar con esta serie de escáner láser o estaciones totales, puede auditarlas de manera más eficiente, independiente y eficaz a la hora de, por ejemplo, un mapeo, y llegas, lo haces de esa infraestructura, sabes dónde están esos puntos negros y puedes evitarlo. Entonces, de esa manera, ¿no? O en esa visión, podemos crear infraestructuras que realmente perdonen vidas, que es lo que tenemos que hacer a la hora de generarlas. ¿Por qué hay que generarlas ya mal? Es evidente que siempre va a ocurrir algún error, pero es que los errores tienen que ser los mínimos, y los organismos gubernamentales son los encargados, cuando ceden esas obras, esa infraestructura para que las creen o las mantengan o las conserven otros concesionarios, empresas y demás, pero siempre tiene que estar la premisa de que la seguridad vial ante todo, y que las muertes en carretera son absolutamente innecesarias. Entonces, esa es la parte que sería seguridad vial. Y ahora sí es la forense de lo que es reconstruir e investigar los accidentes de tráfico. ¿Qué es lo más importante? Yo pregunto, a la hora de llegar a una conclusión en un accidente de tráfico o, por ejemplo, en una escena del crimen, los datos, ¿no? Serían los datos. Cuanto más datos recabemos y más información tengamos, mejor será a la hora de llegar a la conclusión del por qué ocurrió. Porque cuando yo tengo que analizar e investigar un accidente de tráfico, tengo el desenlace. Pero con el desenlace tengo que llegar a ver lo que ocurrió al principio, ¿no? El por qué ocurrió ese accidente de tráfico. Y eso es gracias a los datos. Cuanto más datos tengamos, te voy a poner un ejemplo. Si no tenemos un escáner láser o una estación total que pueda escanear una escena de un accidente de tráfico. Tenemos en cuenta que en las escenas lo normal que ocurra es que perdamos, por ejemplo, trozos de barrera metálica o alguna señal, y da la casualidad que justo esos objetos son los que tomamos para luego tomar las medidas, ¿no? Necesitamos una cuerda para medir, un odómetro, un distanciómetro, ¿no? Y ya hablamos de tomar medidas. Dices, vale, tomamos medidas, la tomamos con cualquier cosa. Pero es que no es así. Porque si mañana digo, ay, esta medida se me pasó, porque te puede ocurrir. Estamos hablando de tener una carretera abierta, pasando vehículos. Si es una autovía es un desastre, porque los vehículos deben pasar, nunca jamás se puede cerrar absolutamente al público, a no ser que sea una cosa súper trágica y un desastre total. Y tú en ese momento tienes que tomar una serie de decisiones clave que te van a servir para la investigación posterior y llegar a la conclusión real de si ocurrió una cosa u otra. Estamos hablando de vidas y de tragedias, que no son números. O sea, tenemos que realizar un examen exhaustivo en ese momento, y el tiempo es limitado. ¿Por qué es limitado? Porque estamos hablando de una vía que es abierta al público y está en movimiento continuo. Entonces, ¿cómo es posible que si yo tengo... Sí, dime, María José. No, es que a raíz de esto yo te quería hacer una pregunta clave para que luego no se me olvide. A veces leemos en prensa como dicen que al cabo de no sé cuántos meses
han ido a hacer la reconstrucción de un siniestro pues, para elaborar un informe. ¿Cómo es posible hacer eso después de tantos meses? ¿No se habrán borrado parte de esas pruebas que serían Seguro. casi incluso fundamentales, ¿no? Entonces, ¿cómo tanto de complejo puede ser eso? O si es fiable ese informe final al cabo de tantos Claro, meses. eso es lo que debemos ver en lo primero, porque las huellas y vestigios, eso desaparece, sobre todo cuando hay mucho tránsito, mucha movilidad. Es evidente que unas huellas de neumáticos o de derrape, frenada, surcos, eso es imposible que se mantenga en el tiempo. Pueden durar un tiempo, unos días, semanas, incluso meses. Pero un año después, cuando tú llegas, la infraestructura ha cambiado. De hecho, si tú tienes un golpe y rompe, bueno, colisionas contra una señal de tráfico, se va a reponer. Para eso está el mantenimiento de carreteras y la conservación de carreteras del Ministerio de Fomento, ¿no? Entonces ya ahí no estaría la señal y a lo mejor no se coloca justo en el mismo sitio. Entonces decimos, bueno, pues más o menos no, es que muchas veces 5 centímetros, 10 centímetros o 50 marcan la diferencia. Y ahí es cuando vemos que era una cosa la teoría y la hipótesis que tenía y luego fue otra. Entonces es ahí donde entra esta tecnología y realmente te evita esos errores que comúnmente una persona puede cometer, estando en una infraestructura, en algo en movimiento, porque siempre es en movimiento. ¿Esas pruebas se toman in situ o también se pueden tomar, varían también en función de los días? Porque está claro, vamos, desde mi humilde opinión, porque yo no soy para nada, no soy experta, soy una neófita total de esto, pero mi sentido común me dice que cuanto antes se recaben las pruebas es mucho mejor. ¿En el caso de esta tecnología ocurre exactamente lo mismo o hay más margen? Claro, sí, vamos a ver. Las medidas te las va a tomar más exactas que si las tomamos nosotros con objetos manuales o digitales, pero no de esta escala, ¿no? Pero sí que es verdad que, por ejemplo, tú por muchas fotografías que tomes de una huella de derrape, yo te explico, para que nos entendamos todos. Una huella de frenada se ve porque no tiene, bueno, las aristas en la de derrape van haciendo diagonales, ¿vale? Y esas diagonales van cambiando a medida que el neumático va cambiando de lugar, porque te lleva a la trayectoria que ha seguido el vehículo hasta colisionar, salir de la vía o lo que sea. ¿Cómo puedo medir yo desde mi oficina, con una fotografía de una huella de derrape, ese ángulo que va cambiando con cada estría de cada línea de ese derrape en la carretera? Pregunto, no sé si me explico bien, pero quiero que explicarme que me entienda todo el mundo. Entonces, desde una foto, ¿es posible que yo pueda luego medir ese ángulo que ha ido cambiando estría por estría de ese derrape, de esa huella de neumático o fricción que ha dejado en el pavimento? Eso es imposible. Imposible. Porque si yo tengo recogido todos los datos y que se han recogido en campo, con un X7, con cualquier, o un escáner láser, una estación total, que son los que me van a proporcionar esos datos, ese hardware que luego introduciré en el software de reconstrucción, ¿vale? Primero limpiaré y demás la nube y después veré esas medidas, sentada desde mi oficina. ¿Tú crees que puedes parar una autovía? La puedes parar unos momentos, unas horas determinadas, pero no puede ser a lo largo del tiempo. ¿Realmente esas medidas se van a tomar bien? Y eso va a determinar la velocidad. Es que no hay más. Eso va a determinar la velocidad a la cual se sale el vehículo, a la cual colisiona con otro vehículo, y eso tiene una serie de consecuencias que, por supuesto, luego legalmente se aplican a uno o a otro, pero deben de ser lo más rigurosas posible. Entonces, lo que te da la clave de toda reconstrucción e investigación son los datos. Y si los datos no son total y absolutamente correctos, siempre pueden ser manipulados, no queriendo, pero sí en favor o en contra de la persona. Ya. Vale, para que la gente entienda, a la hora has hablado de nube de puntos. Para la gente que esté escuchándonos y que no haya escuchado nunca de esto, explica por favor en qué consiste una nube de puntos. ¿Qué es una nube de puntos? Pues una nube de puntos es la que recoge ese láser, escáner o esa estación total, y para que nos entendamos todos, es una imagen con millones de puntos pequeñitos que es lo que configura la imagen. Esos millones de puntitos pequeños son los que hacen, como si fueran píxeles, esa imagen. Entonces yo cuando, por ejemplo, la acerco,
si la acerco muchísimo, lo que voy a ver al final son puntos, no es imagen. Cuando lo vas alejando es cuando tienes la imagen completa, ¿vale? Y eso es lo que me permite que medir la distancia de un lugar a otro sea tan precisa, porque tiene una precisión milimétrica, tienen nada de error, prácticamente. Estamos hablando de milímetros, ¿sabes? Eso es imposible a la hora de fotografiar. Cuando tú sales con un equipo de estas características, un equipo láser que estás hablando, ¿en qué consiste realmente el equipo? O sea, ¿de cuántos accesorios? No, por ejemplo, el X7 de Trimble Forensic es solamente, bueno, tienes una mochila, además la puedes llevar perfectamente y ahora tiene un trípode y tú lo pones encima. Es un aparatito, una cosa así, tiene su asa y demás. Tiene 3 cámaras y te hace 80 metros en 3 minutos. Se hace barridos, ¿no? Hace barridos de imagen. Exactamente. O sea, va haciendo barridos de imagen que al final hace como una reconstrucción en tipo 3D. Luego, ¿no? Lo pones en otro, exactamente. Por ejemplo, lo quieres colocar en otro lugar porque necesitas una imagen de otro lugar, pues lo colocas y luego en la oficina ya, en el software, o sea, dentro del programa, ya lo limpias, la y demás, y ellos solo construyen. O sea, la nube de puntos es, tú puedes coger todas las tomas y de imágenes que tú desees, que va a ser en 360 grados, igual que si fuera una estación total, que serían hasta 600 metros. Fíjate lo que esto repercute a la hora de cerrar, abrir una carretera. Claro, 600 metros. Prácticamente, exactamente. Sería un accidente de tráfico, pero bueno, de largo. ¿Se hace solamente en infraestructuras o se puede hacer también en otro tipo de elementos? Quiero decir, en un edificio, en un vehículo. Sí. Vale. Sí, claro, porque además luego las deformaciones de los vehículos también se toman esas deformaciones. El software que se llama Reveal, el de Trimble Forensic, es genial porque tiene precargado esas deformaciones con esas fórmulas y demás, que tiene más de 3.600 fórmulas, y ya se encargan de decirte, pues mira, con estas deformaciones de este vehículo, ya no solo la velocidad que iba o no la velocidad que iba, llevaba esta trayectoria, ¿sabes? Ha colisionado con este vehículo o con un elemento de la infraestructura. Se utilizan para mucho, igual que para crímenes, que sería, por ejemplo, dentro o fuera, da igual, dentro de un edificio o al aire libre. Hemos hablado en muchas ocasiones, y demás. Disculpad, solo un detalle, hemos hablado en muchas ocasiones en el programa de Luz de Cruce y con Miriam Moya de esto, del accidente de Reyes, del futbolista Reyes. Ahora parece ser que ha aparecido más o menos la velocidad oficial que iba Reyes en ese momento. No sé cómo ha llegado solo y únicamente la velocidad. Ha llegado solo ese dato, no el informe. Sí, o conocemos el informe en su globalidad, Miriam. Claro, yo no he visto el informe. Ese dato a mí no me dice nada, menos en un estado de alarma como es el que tenemos, que solo trascienda un solo dato y sea la velocidad, cuando los juzgados están absolutamente parados, solamente es unos servicios mínimos. Entonces yo dudo que, sí que es verdad que yo lo que analicé era el terreno, tienes que analizarlo luego con el vehículo, pero no puede variar tanto. O sea, la velocidad que me sorprende. Se estudió no tiene nada que ver con la velocidad, entre comillas, si se puede ver como oficial, porque tampoco nos lo queremos mucho que sea el oficial al final, de 180 y pico kilómetros por hora. La diferencia es bastante grande. Yo necesito, leerlo para llegar a una conclusión. Efectivamente, es que además decir versión oficial cuando ningún estamento oficial es quien lo ha dado, pues es lanzarse mucho a la piscina, porque por publicar se pueden publicar. Sí, recuerda que cuando tú entregas un informe, o sea, solo se lo dan a las partes cuando hay un conflicto, no se lo dan ni siquiera a la familia, y menos cuando se acaba de entregar. Entonces no lo sé hasta qué punto puede llegar a ser verdad. Bueno, pues tenemos que mantener las dudas todavía, lógicamente, ¿no? Sí, claro. También es posible que haya habido algún tipo de filtración ya por parte de alguien. Sí. ¿De quién? Claro. Ya sabes que estas cosas ocurren. Sí, pero alguien quien tiene que ser, tampoco hay muchas opciones, quiero decirte, o sea, las variables no son muchas, porque si se ha entregado al juzgado
los juzgados ahora están cerrados. Además que se supone que en el juzgado tienen que tener la boquita, ¿no?, cerrada y los deditos también tranquilos. Por supuesto. Se supone. La Guardia Civil, dudo mucho, la Guardia Civil no tiene ningún interés en filtrar absolutamente nada. O sea, es contraproducente incluso para ellos por su propio, ¿no?, por esa ética profesional que tienen. Y por otra parte, que digo yo que sí que estarán enterados, porque en su día se hizo mucho hincapié por parte del actual director de la Guardia Civil, el director general de tráfico, sobre este tema, que fue el primero que lanzó los 200 y pico, no sé cuántos kilómetros por hora, pues esa es la otra parte. Entonces, ¿cuál de las partes? Vamos, yo meto la mano en el fuego y ya te digo, la Guardia Civil dudo mucho que haya sido. Bueno, no lo dudo, ya te digo yo que no ha sido, o sea, así de claro. Entonces, ¿qué interés hay en filtrar eso, en filtrarlo ahora, pero además filtrar solamente el número? Porque es que por esa regla de 3, ahora hacemos nosotros un artículo y decimos que va a 80. Y tiene mucha lectura, porque claro, la lectura interna, ¿no?, que podemos hacer es la culpa es tuya, muchacho, encima, ¿no? O sea, no tenemos el derecho ni siquiera a la defensa real cuando todo acabe, porque una cosa es hacer un estudio de un lugar, de unos hechos, y saber que eso no era así y por qué no era así, que es lo que hice yo en aquel momento. Pero sí que es verdad que nunca jamás aquí hay presunción de inocencia. Siempre vamos a lo mismo. Pero que no ocurre solo en este caso, que ocurre en muchos. En muchos otros casos. Lo que pasa es que a un nivel más particular, claro. A mí me llamó la atención un poco el ensañamiento y yo sé que, bueno, a mí me dieron por todos los lados también, porque, bueno, es que tú defiendes a tu amiga y tal. Digo, mira, yo lo único que sé es que esta persona ha estado en el lugar del siniestro a los pocos días del siniestro y ha sido capaz de recoger datos porque ha tenido la suerte de que le han ofrecido una tecnología puntera. A lo mejor si no hubiera tenido esta tecnología puntera, pues igual no hubiera podido recabar toda esa serie de datos. Entonces, el que otras personas que están en todo su derecho a hablar, perfectamente, pero que hablen basándose en imágenes de un periódico o de una noticia y sean capaces incluso de llegar a esas conclusiones como han llegado, chico, de verdad, no sé, déjate el peritaje, cógete una bola de cristal porque vas a forrarte. Mantenemos, claro, te lo digo. En cualquier caso, mantenemos las dudas sobre esa información, sobre todo por un dato, porque hay una gran diferencia con respecto al informe que habías llevado a cabo, con lo cual, pues, obviamente nos hace dudar todavía más, que haya tanta diferencia en ese aspecto, que es la velocidad, que parece ser que es además el elemento clave de todo, ¿no? Si va a una velocidad... Y no solo en la velocidad, porque ya no solo la velocidad, y no hablamos de la barrera de seguridad que faltaba. Sí. Por eso, es que ahí donde quería yo llegar, Miriam, y creo que es muy importante, has empezado con las auditorías de seguridad vial. ¿Se están llevando de forma adecuada en nuestro país esas auditorías? Es decir, ¿aquel constructor de carreteras sabe perfectamente que lo está haciendo bien y correctamente? Las auditorías, para empezar, deben ser independientes, por persona cualificada, formada y, sobre todo, independiente, porque lo que no puedo es yo, si soy un perito, ¿no?, de parte, y soy totalmente imparcial, porque soy totalmente imparcial al realizar una investigación, ¿no? Sí. Cuando tú haces una auditoría, no es posible que los mismos que auditen sean los enviados por el Ministerio de Fomento, tiene que ser alguien independiente. Es que es lo que garantiza que esa independencia haga que la auditoría realmente se lleve a cabo de una manera más veraz. Cierto. Pero es sentido común, no es porque lo diga yo. Entonces, claro, ya no es solamente, es que eso lo hago yo mucho en lo que yo investigo, los casos que investigo. La infraestructura es primordial. La responsabilidad civil que recae sobre la administración o debe recaer sobre la administración, lo que pasa que sí que es verdad que es un proceso súper lento, súper duro y que la gente realmente muchas veces no llega al final por lo que supone, ¿no? A nivel económico o a nivel que han tenido una tragedia y no tienen pues ni ganas, ni tiempo, ni quieren seguir con la misma. Pero es un dato súper importante que no nos llama la atención y solo nos llama la atención la velocidad, que es muy grave, pero es simplemente un síntoma más de esta enfermedad. Necesitamos infraestructuras que salven las vidas, necesitamos que analicemos, investiguemos de manera exhaustiva y que todos esos datos se unan con un bien común que es nuestra seguridad vial. O sea, la de todos. No tenemos que pagar el precio simplemente por movernos.
Nosotros, por ejemplo, tenemos un seguro, ¿no? De un vehículo, moto, coche, me da igual. Y es una mancomunidad, ¿no? Que todos pagamos y lo tenemos claro y lo tenemos súper asumido, que es simplemente por el hecho de movernos. La movilidad ya tiene sus riesgos. Este es el que nosotros aceptamos. Y es todo lo contrario que debemos hacer. Por tanto, Es las importante auditorías de apuntar. seguridad vial privadas no son, ni independientes tampoco, en principio. No, Nada. no. Ni privadas ni dependientes, pero claro, por ejemplo, cada tramo de cada carretera, por ejemplo, de esa, no sé a quién correspondería en su momento, ahí se hacen unas licitaciones, unos concursos que ganan, ¿no? La empresa que sea, el organismo se la da a la empresa que la haya ganado, seguramente que será por un presupuesto mejor y a la baja, económicamente hablando. Sí. Claro, luego tenemos que ver que, evidentemente, el ministerio le da unos pliegos que ellos tienen que cumplir. Pero ¿quién me dice a mí que esos pliegos se han cumplido? Cuando se entrega una obra realizada, finalizada, se supone que se ha hecho esa auditoría y que ellos saben perfectamente si las cosas están correctas o no. Pero ¿se han hecho realmente o no se han hecho realmente? Porque aquí es que no es que, por ejemplo, hablando de esa barrera, no me falten 10 metros, que me da igual, es que solo un metro ya me falta. Si me falta un solo metro ya puede depender mi vida y la de muchos en la carretera. Pero es que estamos hablando de que faltan 30 y tantos, 37 metros eran o algo así. Sí. Entonces, ¿la normativa para quién? Porque nosotros nos subimos en el vehículo y sabemos que no tenemos que correr, ¿no? Porque si no pasan cosas o desgracias de estas. No tenemos que beber, que yo soy tolerancia cero absoluta a alcohol, drogas y demás, o medicamentos, pero todos tenemos que tener nuestra parte. Pero el constructor de la carretera ¿tendría algún tipo de responsabilidad, en este caso de Reyes o en cualquier caso cuando en realidad gran parte del siniestro o de lo que son las consecuencias de ese siniestro han sido por culpa de la carretera? ¿Hay algún tipo de...? Es que ahí entramos, sí. No, ahí entramos en la concurrencia de culpas. Y eso te lo puede aclarar cualquier abogado. O sea, sí. Yo puedo ir bebido al volante, ¿no? Y no se puede hacer, pero tú a lo mejor te has saltado un stop y has colisionado contra mí. Y decimos, bueno, se ha hecho la prueba y demás. Entonces, vale, tú ibas con alcohol, ¿no? En sangre y tienes tu multa, tu sanción o tu pena y la otra persona se había saltado un stop, no había seguido unas normas y, por supuesto, era un delito contra la seguridad vial o lo que sea. Aquí está la concurrencia de culpas, que es lo que hay que analizar. Que eso la gente tampoco, yo creo que lo sabe mucho, no es muy común. Sí. Pero que uno tenga la culpa no exime que el otro también la tenga. Claro, es que ahí está. Una cosa, evidentemente, el siniestro, si ha sido por el motivo X, ha ampliado a más a la velocidad, pero si encima ese elemento pasivo que podría haber solventado ese siniestro, en lugar de ser tan terrible y fatal, que hubiese sido menos grave y que a lo mejor pudiese seguir con vida, es lo que marca la diferencia, pues como bien has comentado, sobre esas auditorías en las infraestructuras, que al fin y al cabo, eso que hablamos muchas veces y lo hemos hablado con directores generales de carreteras de algunas comunidades autónomas con los que pues bueno, hay buena conexión y ellos siempre decían lo mismo, es que es fundamental que antes de recepcionar por completo una infraestructura haya un personal que se dé un recorrido por toda la infraestructura y que se compruebe efectivamente que tal cual nosotros en el pliego habíamos solicitado esto y esto, todo se está cumpliendo a rajatabla. Pero claro, ¿cuántas administraciones hacen eso? Porque no nos olvidemos que luego aquí es que todo se multiplica, porque es que parece que la gente Mira, yo lo veo mucho que solamente está el Estado, es que están las autonomías. Sí. Claro, exactamente. El problema es que cuando empezamos a ceder, bueno, ya encima la culpa no es de nadie, ¿no? La Diputación, por ejemplo, sí hace mucho hincapié y demás, porque cuando tú haces una marca vial, pues tienes que ver la dotación que tiene de microesferas de vidrio, la dotación que tiene de pintura. Ellos en los pliegos piden una cosa y a lo mejor te pintan otra. Estamos hablando de que necesitas tener una dotación o de áridos, que también lo decimos mucho con los motoristas, que luego la pintura es muy peligrosa para ellos. ¿Tú cómo sabes que donde te has resbalado en un paso de peatones, que ya son bastante famosos, aunque sean dentro de la normativa y dentro de la ley,
esa pintura realmente es la homologada y la que realmente estaban en esos pliegos y que te has podido resbalar porque no te hubiera la dotación adecuada de cualquier cosa. Por ejemplo, un Sí, árido. sí, sí, sí. Es Eso es lo que que hay ahí que está el tema. analizar. Que la reconstrucción no solamente, es que yo voy a intentar adivinar tu velocidad. No, no es así. O sea, la investigación es mucho, por eso los datos son tan importantes. Y hay máquinas que te dicen la dotación, todo, se puede analizar absolutamente todo. Sí, sí. Y De encontrar hecho, realmente el que tenía la verdad y el que de verdad es el culpable. Que luego judicialmente de hablando, hecho, claro, esto es exhaustivo y además no hay quien lleve la contraria ante un hecho así. Es imposible. ¿Están dotados la Guardia Civil de suficientes elementos para llevar a cabo este tipo de reconstrucción de determinados accidentes? Hombre, yo sé que tienen, por ejemplo, tienen láser escáner, creo que tienen algunos, un par de ellos, y luego licencias de software y demás, creo que son 3, 4 las que tienen en España. De software me vengo a referir de reconstrucción. Yo, sinceramente, deberían de tener una mínimo cada comunidad autónoma, que puede ir moviéndose, lo entiendo, pero claro, luego, ¿qué hacemos con...? Porque tú puedes tener un accidente de tráfico, un siniestro vial en una autovía y va a ir la Guardia Civil o va a ir el ERAT y te van a hacer una reconstrucción estupenda. Pero, y la gente también se muere en urbano, dentro de un pueblo. También hay que reconstruirlo porque eso no se hace tan exhaustivo. O te tienes que gastar mucho dinero, ¿no? O el dinero en decir, pues venga, ahora voy a pagar a alguien que me lo reconstruya. Y encima, a lo mejor con la tragedia de tener que haber perdido una persona o estar lesionado grave, que hay gente que no puede, que a lo mejor no vuelve a trabajar. Se ha lesionado una pierna y no puede volver a andar y su trabajo era imprescindible. Es que ahí dentro sí, de sí. cada caso hay muchas tragedias y hay que analizarlo bien. Y por eso tienes que ser profesional ante todo y exhaustivo y tener a tu alcance los medios que a lo mejor los demás no tienen. Pero vamos, que España llegará al nivel exactamente igual que los demás, seguro. Que hay que invertir en cosas que la gente Sí. o ciertas administraciones consideran superfluas, pero ya te digo yo que a la hora de Y la vamos, verdad de superfluas no tienen nada. O sea, si tú quieres el mejor resultado, tienes que tener los mejores medios, porque evidentemente puedes sí, tener muy buenos profesionales, pero si esos profesionales no disponen de exacto. los mejores medios, lo van a tener muy No, complicado y muy van a mal. perder horas todas las que quieras y más, pues para intentar ser lo más exhaustivos posibles. Pero claro, en lugar de facilitar la labor, lo que estás es haciendo que se retrase, se retrase y se retrase. Erran, no sé si quieres Exactamente. preguntarle a Miriam alguna cosita más. Bueno, pues tendría cientos de preguntas, sobre todo desde el punto de vista forense y otras muchas cosas, lógicamente, porque yo creo que es un trabajo que tiene que ser muy especial, ¿no, Miriam? Sí, Incluso es muy envidiable, duro ¿eh? muchas veces. Sí. A mí me gusta mucho. Yo realmente adoro mi trabajo. O sea, para mí no es un trabajo. Entonces, no me importa, muchas veces dices, jolín, son las 6 de la mañana y aquí sigo porque necesito encontrar algo, la clave de tal, y no puedo parar hasta que no llegue. Sí. Y es gratificante cuando lo haces, pero sí que es verdad que es muy duro porque tienes la parte que en accidentes de tráfico es un problema de salud mundial y no tiene edad. Entonces, cuando te encuentras bebés, niños, yo eso la verdad que luego me repercute. O Sí. sea, ¿Ha habido algún no es accidente, algún imposible. siniestro vial que has estudiado que te haya repercutido personalmente de alguna manera? ¿Que recuerdes? Ahí una vez tuve un niño sí, de 2 añitos y que se cruzó. La verdad que es que, porque yo tengo una niña con 2 añitos, y lo piensas y dices, jolín, ¿por qué tú y yo no? Porque los niños son niños y se cruzaba para ir a un parque, Ya. ¿sabes? Y dices, jolín, es que se cruzó. La otra persona tampoco es que fuera una velocidad excesiva, ni mucho menos. Pero claro, estamos hablando de un niño de 2 años. Un usuario, el más vulnerable que hay, ¿no? No, es que no puede haber más. Y Claro. claro, evidentemente, con un trágico desenlace que eso siempre lo recuerda. Hay muchos y por desgracia sigue habiendo. Y eso es lo que tenemos que evitar, que sigan pasando cosas así. Por eso tenemos que invertir en todo. Porque es un problema de salud que nos repercute a todos. No podemos asumir que esto es lo normal. Que esto es lo normal y que es lo que, bueno, pues ya está, es suerte. No, no es suerte. Un accidente de tráfico no es un acto del destino. Ya. Es simplemente una consecuencia detrás de otra.
¿Y cómo crees que ha inmersos en una tardado pandemia. tanto? ¿Sí? Sí, exacto, Sí, es otra pandemia. Una pandemia que es otra llevamos desde hace pandemia, años. pero es más silenciosa. Sí, Mm, y años y así seguirá. Pero si tomas los datos y dices, jolín, estamos todos confinados en nuestras casas por un virus. Sí, que es verdad que es muy peligroso, que es que está siendo una tragedia, está siendo horrible. Pero si tomas las mismas cifras, en el mismo tiempo, es que es un tercio de lo que mueren en accidentes de tráfico en siniestros viales en el mundo. Realmente hay que tomar las medidas y esas medidas es que no pueden ser, yo entiendo que las campañas de publicidad, todo lo que hacemos, ¿no? Que hablamos muchas veces, sí, por supuesto, y desde pequeñitos que van al colegio, PMSV los he llevado yo al colegio de mis niñas y me encanta y es maravilloso y los vas educando porque ellos serán los conductores y los usuarios en un futuro que tengan y que sean más respetuosos. Pero sí que es verdad que el cambio la tragedia es más drástica que la velocidad con la que esto cambia. Y son las medidas que tenemos que tomar. Y las tenemos que tomar contundentemente, como sociedad. No me vale ninguna muerte en carretera. Y los gobiernos ujú. tienen que ser conscientes de ello. Nada menos que 300.000 personas, hacía referencia antes, que fallecen en las carreteras Sí. en todo el mundo al año. No. En ¿Eh? 3 meses. O En 3 sea, En meses. 3 Vale, vale. meses. En 3 meses. Al sí, claro, año cada es un 30 segundos, 1,3 millones. Ah, exactamente. Cada 30 segundos muere una persona. Cada 30 segundos. sí. Una persona en un accidente de tráfico. Y es declarado el que mata más Sí. gente joven, o sea, adolescentes y jóvenes, está en el segundo, creo que en el segundo, en el primero de la causa de muerte, no natural. O sea, es realmente terrible. Es una pandemia horrorosa y hay que tomar las medidas. Bueno, pues otra Igual que con el pandemia, COVID-19. la que estamos sufriendo, obviamente que se llama COVID-19, pero también hay una pandemia que la sufrimos día a día en las carreteras de todo el mundo y que hace sufrir por prácticamente Sí, esas 100, no, voy a calcular 100.000 vidas al mes en todo el mundo, que vamos, que estamos hablando de una cantidad tremenda. tremenda. ¿Eh? Sí. ¿Alguna cosa más, Yo quería hacer Alonso? otra. Sí, le Sí. quería preguntar a Miriam, ¿a qué crees que es debido que haya tardado tanto tiempo en llegar una tecnología como la que tú estás empezando a utilizar ahora? ¿Por qué ha tardado tanto tiempo en llegarnos aquí a España? ¿Por qué? Porque Es siempre, verdad. además porque desde aquí se va a foros internacionales, Estados Unidos, Sí, Sudamérica, sí. Europa. ¿Por qué? Y además es que lleva, que nosotros nos fijamos mucho en Estados Unidos, ¿no? Bueno, en Europa y en todos sitios dice, jolín, una potencia mundial, y ellos llevan 30 años sabiéndolo perfectamente y con las policías que lo utilizan las mejores del mundo, porque las utilizan ellos, ¿por qué no hacemos lo mismo? Y claro, dice, yo creo que ha sido más bien ignorancia al respecto porque lo puedes ver, ves que está ahí, pero crees que es a lo mejor complicado o demasiado caro y no es tan caro. O sea, si estamos hablando que el 1 o 2% del Producto Interior Bruto que tú tienes al año en un país, que estamos hablando de 2, 3 millones, y 3.000, bueno, de Estados Unidos es brutal, eso te ahorrarías, que eso es lo que significan las muertes en accidentes de tráfico, del 1 al 2% del Producto Interior Bruto. Si tú te dedicas a investigación, a ampliar esas infraestructuras y ponerlas correctamente, y a esta serie de análisis y demás, ¿no crees que estaríamos ahorrando? Aparte en tragedias, ahorraríamos también como sociedad. O sea, que es una ventaja que yo creo que no, por ignorancia o muchas veces por no tener tiempo y decir, bueno, pues ya con esto nos apañamos y demás, no tenemos dinero, no tenemos medios. Pero realmente si te sientas y lo analizas, ahorras, pero tienes tanto ahorro que realmente merece la pena, pero merece la pena acceder a ello ya. Bueno, Pero es que, pues por último, hemos... Herran, Sí, solamente sí. un apunte. A lo que Ajá. se refiere Miriam, es de lo que nos quejamos siempre muchísimos a la hora de invertir en I+D. Pero invertir en I+D en todo. Sector automóvil, sector Sí. motocicleta, sector sanitario. ¿Cuánto piden los científicos en invertir sanidad en I+D para todos estos científicos que ahora mismo, pues mira, podría haber más avances si se hubiera invertido antes en investigación de enfermedades y demás cosas, ¿no? Es lo de siempre. Siempre invertimos después de que ya ha ocurrido la desgracia y no No me antes. Solamente quería hacer este sirve, punto, sí, Herran. poner la tirita. Lo que tenemos es que Eso evitar la es, herida. Sí, exactamente. así es. Oye, Miriam Moya, gracias por estar con nosotros aquí en Luz de Cruce. Encantado Un de placer. escucharte y de verte también, ¿eh?
Estamos un poquito Igualmente. alejados, eso sí. Aunque parece que estamos al lado, Sí. ¿eh? ¿Estamos a cuántos No, kilómetros, estamos. Miriam? Vamos unos cuantos, sí. Pues Sí. estamos yo en Sevilla, ahora En en Sevilla, Pues, clausurada. Ah, ya. 600 y Valencia, pico, kilómetros. Son muchos, Ya te muchos digo. kilómetros. Pero esto de las Sí, yo quiero tecnologías que nos playa, quiero acerca, playa. sin duda. Gracias, Miriam, Totalmente. por estar con nosotros. Un Ahí te placer. escucha. Gracias. Un besito. Alonso, gracias por traernos Bueno, Errant, estos invitados. besitos, como ¿eh? siempre. Estos Gracias, un invitados placer, tan ya sabes, entre excepcionales. amigos. Gracias. ¿eh? Venga, Plataforma Motera un para la besito fuerte a seguridad todos. vial. Ahí está él, me lo ven, detrás de Alonso está Plataforma Motera para la seguridad vial y también el logo Y Luz de Cruce, de Luz ambos de dos. Cruce. ¿eh? Así que amigos, a través de YouTube, importante, suscribirse, por favor, suscribirse. Hay que ya que nos están viendo, mientras nos están viendo, pum, le damos a suscribirse y así de esa forma tenemos información puntual de todo lo que va ocurriendo dentro del mundo de la movilidad. Gracias a todos por estar ahí en COPE, por supuesto que sí. Gracias.